Es una película que realmente causó revuelo, porque es Superman. Es un chista. Me voy. Buenos días, tardes o noches o lo que sea cuando estén viendo este video. Como cabría esperar, he visto la última película de Superman de James Gunn y estas son mis opiniones. Primero lo primero, ya lo estaba esperando con ansias y Superman es un personaje al que le tengo mucho cariño, por lo cual tiene una pista de dónde arranco. Y realmente por qué hago este video sabiendo que el canal no suele ir mucho de esto. Tengo un par de videos de Superman, pero ¿quién los ve? Además intentaré no hacer spoilers, pero al mismo tiempo asumiré que ya vieron la peli, si no, pues ustedes serían muy raros para mí. ¿Qué clase de persona mira spoilers por gusto? Así que vienen spoilers inevitables, aunque sutiles, sigan bajo su propio riesgo. Ya entrando con la película en sí, es una peli que hace full referencia al cómic, para bien y para mal. La ligereza del mundo en el que se desarrolla, un mundo que cada semana se enfrenta a una catástrofe, permite que los eventos se desarrollen con una importancia que, aunque sea elevada, no es más importante para los habitantes del mundo como lo es para aquellos que intentan protegerlo. Y eso es que la vida del público en general sigue en peligro, o sea, eso no se quita. Es bastante evidente en la escena de la evacuación, sería imposible que no hubiesen muertos o heridos de gravedad en ese momento, pero la acción no se centra en ellos, sino en aquellos que logran salvarse por la acción del protagonista. La intención es claramente no mostrar el drama secundario, sino la palabra que suelen atribuir a esta peli, la esperanza, la luz. Creo que fue en Superman Returns que intentaron hacer una amalgama entre lo dramático que el personaje puede llegar a ser y lo irreal del mundo del cómic, ya saben, con el plan de Luthor que francamente poco sentido tenía, pero el resultado fue conflictivo dentro de la misma película. El Superman de Snyder dejaba de ser un personaje por momentos, haciendo lo que el aspecto de símbolo lo superase y pues también un poco de conflicto interno. Esta película por lo menos se siente con una intencionalidad directa. Puede que no sea del gusto de todos, pero es un avance hacia el frente, no un paso a media. Esa vibra de cómic también puede causar una distorsión con el espectador casual. Una cosa bastante común en el cómic occidental es tener historias paralelas en varias publicaciones, y la forma en la que por lo menos se solía establecer los links entre esas historias era mediante unos cuadritos con la referencia al número del que se está hablando, pero como es una peli no tenemos esos cuadritos. Por ello hay personajes que simplemente aparecen. Algunos de ellos tienen un efecto suficiente con un par de líneas como Linterna Verde, pero hay otros que se quedan básicamente como adorno. Relacionado con esto tenemos que primero están trabajando con un personaje con un siglo de historia, por lo cual el extra más irrelevante tiene nombre. O sea, ese que está ahí al fondo seguro apareció en una historia en la que tenía nombre, esposa, hijos, lo que sea. Y cuando se le da un nombre a un personaje se genera una pequeña expectativa de por sí sobre esto. Una expectativa que evidentemente no se va a cumplir en el transcurso de la película, hay muy poco tiempo. Al mismo tiempo no puedes dejar a esos personajes sin ser mencionados, porque entonces estarías dejando atrás la historia del mismo personaje, estarías dejando atrás también a los fans de más larga data. Es una paradoja, pero creo que hasta cierto punto lo manejaron bien, dándole relevancia a los que necesitaban, dejando a los que no en un espacio manejable de incertidumbre. Pero antes de seguir con mis opiniones más importantes, ya que estás aquí, suscríbete y dale una oportunidad a las opciones paga. Hay un aspecto de esta película que realmente me ha gustado, y es la imagen que presenta de Superman. Ha logrado presentar a uno de los personajes más poderosos de la ficción como un pequeño frente a las situaciones que enfrenta. Tiene un rival en fuerza en cuanto al martillo de Boravia, sin embargo, lo que más le pesa no es eso. Si tu alternativa para hacer a Superman interesante es simplemente ponerle un tipo más fuerte frente a él, estás cayendo en una trampa. Estás haciendo historias aburridas y sin sentido. Eso es algo que escucharán en todas las formas posibles a referenciarse a esta película. Lo que destaca de este Superman es su humanidad. La peli no es sutil en ese aspecto en lo absoluto, de hecho te lo dice en la cara. A pesar de los poderes que posee, aún así tiene cargas bastante cercanas con el público general. Diría que se alinea con esta imagen que vi en internet el otro día. La otra carga es lo que decide no hacer, que también se toca un poco en la peli, pero la cuestión con su día a día es lo que realmente se lleva al centro del personaje. Por todo esto es que sus conversaciones con Luisa tienen un peso que, pues, la verdad no recuerdo de otro Superman en cine. En cómic y en animación sí, pero en cines, Luisa no suele estar tan involucrada así. Podría estarme equivocando, hace rato que no veo las otras películas, pero tiene bastante peso sobre la psique de Superman. A pesar de que las escenas en las que Superman es golpeado lo dejan a un nivel más bajo, eso sería demasiado fácil, como dije antes. Solo creas un tipo más fuerte porque sí, le pones unos números extra, levanta más peso y ya.
pero el verdadero peso para este Superman es el hecho de tener que esforzarse, de seguir haciendo lo que hace porque es lo correcto, a pesar de tener la opinión pública en su contra. La iteración anterior del personaje se centró en el aspecto divino que conlleva, sin embargo, eso lo hace a sí mismo inalcanzable para el espectador. Siempre me pareció que Batman no tenía argumentos para resucitar a Superman en el Snyderverso, pero con este Superman veo a la gente intentando romper las reglas por él, porque este Superman es un amigo. Hablemos un poco de Luthor, el villano principal. Es un tipo que tiene su justificación. Una justificación que está errada y está completamente acomodada a su conveniencia personal, pero a nivel superficial parece justificar sus acciones. Este Luthor es un tipo con muchos problemas mentales. Podríamos decir narcisismo, así sin temor a mi falta de rigurosidad académica, pero es que al quitar las palabras grandilocuentes encontramos que lo motiva es solo envidia. Es inmaduro, con el único mérito de toparse con la fortuna, lanzando por la borda cualquier implemento de la tecnología que tiene para un bien general. Solo está buscando la alabanza personal, y esas capas lo hacen interesante a pesar de ser simple. Es un tipo de persona que no debe estar cerca de las posiciones de poder, y cualquier parecido con la realidad es completamente intencional. O sea, esta es una peli directa, donde esta gente ya se ha cansado de sutilezas. El contexto bélico es comparable a grandes problemas de la actualidad, por ejemplo. Es clara la posición de Superman cuando se salta las relaciones políticas internacionales en pos de salvar vidas. Es todo lo que le importa a este Superman, salvar vidas. Es cierto que Superman es de origen estadounidense y tiene unas historias que son pura propaganda gringa, pero esa S que lleva en el pecho ya ha trascendido. El personaje no está limitado por su origen, ni siquiera dentro de la historia por su origen kryptoniano. Al destilarlo a sus elementos básicos, Superman es el que puede hacer algo en el momento y lo hace porque es lo correcto, porque es lo que aprendió que era lo correcto. Eso es un argumento que puedes entender sin importar de dónde vengas tú. En esta película lo de romper fronteras es literal. Y además se presentan un par de personajes para entender ese contraste frente a la figura de Superman. Creo que es la única utilidad narrativa que tiene Hot Girl. La referencia a las bodegas de contenido online está gracioso. Claro que no pueden ser personas las que generan el hate de las redes sociales, la gente suele tener una vida, pero todo está mecanizado por el lucro de un ente en particular, en este caso Lex Luthor. Pero lo peligroso no es eso. Lo peligroso de estos escenarios son las personas que sinceramente, por la simple repetición, terminen aceptando la retahíla y terminen replicándola, expandiéndose a lo largo de la red sin control. No nos podemos quedar solo con los monos. De hecho, en cuanto los encontremos, debemos detenerlos cuanto sea posible. Y sé, querida gente, sé que pensar cansa, pero simplemente pensar antes de compartir un contenido en línea sería ya de gran ayuda para el ambiente de internet. Igual, este aspecto es el que más afecta a Clark. El hecho de tener tal crítica a pesar de esforzarse tanto. Además, no se queda solo en los mensajes de los monos, es un golpe psicológico que va permeando en otros aspectos de la sociedad. Pero es Superman, va a continuar, no lo va a dejar porque es lo correcto. A nivel de poder, este Superman no es de los más poderosos que hemos visto, aunque no es tan inexperto como el de Mis Aventuras con Superman, por ejemplo. Pero el nivel de Superman puede ser básicamente infinito. Su piel se rompe, necesita recarga de luz solar para volver al combate, la kriptonita lo desfigura seriamente. De nuevo, se lo puede ver pequeño y eso beneficia al contacto con el espectador. No hay muchas pelis en las que vemos al héroe patear al perro. Superman golpea a uno mientras lo salva. Después de todo, comete errores, no es perfecto. Eso hace un paralelismo directo con Lex Luthor, que ataca al perro de forma directa. Me refiero, claro, a que patear el perro es una expresión literaria para mostrar un aspecto moral desde una escena fácil, podríamos decir. Y hablando de Krypto, ese perro se roba la pantalla cada vez que aparece. Es imposible apartar la vista del perro y provee la mayor parte del alivio cómico desde la primera escena de la película. Realmente es una cosa difícil de manejar en el tiempo de la duración de la película, pero me parece que está bien equilibrado, porque cuando el perro no esté en pantalla, alguien deberá de preguntar ¿Where's the dog? Otros personajes de la familia de Superman que aparecen para cimentar al personaje es Supergirl. Una de las cosas que me suele molestar, ya lo he dicho en este canal, del personaje es cuando simplemente es un Superman femenino y no su propio personaje. En esta peli le dan una particularidad de ser
Y eso es un buen inicio, aunque su relevancia está entre cero y nada, pero se agradece tener al personaje y esa pincelada que nos muestra que no va a ser una copia de Clark. Eso sí, Supergirl da paso al diálogo más foráneo que pillé en la película. O sea, de todos los diálogos, este fue el que me hizo levantar una ceja. Superman le explica lo del sol rojo a un robot que ya tiene toda la capacidad de saberlo. Es decir, ni Superman ni el robot necesitaban la conversación. Es un diálogo explicativo para los espectadores que necesitan saber por qué ella no apareció en toda la película. Y esa parte me resaltó, porque la mayoría de los momentos de los diálogos son naturales. Recordando, en especial entre Clark y Luisa, hay mucho peso narrativo en esas conversaciones, y me encanta. Pero algo que es general en la experiencia de ver la peli es que es entretenida. Evoca algunos sentimientos, resonando distinto con cada persona, pero no te deja indiferente. Por lo menos a las personas con las que he hablado no las deja indiferentes. Lo que es el mayor pecado del arte, que no te cause ni repudio ni admiración, que sea un pero esta película no es un es relevante. Fui con mi familia. Cuando encendieron las luces de la sala, mi sobrina dijo que casi lloró, pero se veía algo así. Los momentos épicos eran resaltados por los acordes inmortales del Superman clásico, lo cual te pega más o menos dependiendo del cariño previo que le tengas al personaje. La iluminación hace muy visual la influencia de Superman en el mundo, el cual es muy luminoso, muy brillante, en contraste al mundo que Lex Luthor creó por su propia avaricia. Hablando de música, la escena de combate de Mr. Terrific, que es el sello de la casa de James Gunn, lo hemos visto en básicamente sus escenas de combate de superhéroes. Ok, esta no es de él, pero creo que se nota su influencia. Es una de las pocas cosas que me hacen lamentar no haberla visto en 3D, porque por todo lo demás, el simple desarrollo de los acontecimientos es suficiente para disfrutarla. Aunque no puedo evitar pensar que Mr. Terrific está reemplazando a Cyborg, ya como la versión anterior de la Liga de la Justicia ya lo usó, ya no lo van a usar, pero bueno, al final del día es un buen Terrific. Es Terrific. Como mínimo, la considero una película redonda, cerrada y divertida. En este momento, a escasos días del estreno, los ánimos acerca de esta pieza audiovisual aún siguen exaltados. Solo el tiempo nos dirá qué tan importante es en el gran esquema de las cosas, en la historia del arte, del cine y los superhéroes. Sin embargo, hay personas que necesitan, y me incluyo, escuchar de parte del hombre más poderoso del mundo, de un símbolo atemporal, de un amigo que han seguido por casi toda la vida, que simplemente dar el siguiente paso, un día a la vez, es suficiente, es parte del ser humano, y que no estamos solos en esa experiencia, en ese trajín. Y por eso, Superman es importante para mí. Eso es algo que puedo asegurar. Sé que este video no es algo que suelo hacer en este canal. Solo quería hablar de una película que me gustó. Por eso el esquema de este guión es un desastre. Lo escribí con demasiada emoción. Y por eso, pues, este video es más corto de lo habitual. Eso dijo ella. Por cierto, perdieron la oportunidad de usar esta canción, ¿no? ¿Les parece? There's a starman waiting in the sky. He like to come and meet us, but he thinks he blowed our minds. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, cause he knows it's so worldwide. He told me, let the children lose it, let the children use it, let the children boogie.